Entremos de inmediato en el tema y por eso les presento también a nuestro invitado, alguien a quien queríamos tener en estudio hace ya algunas semanas, Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo está, Hermógenes? Buenas noches, muy bien, gracias, Soledad. Un gusto tenerlo acá. A ver si podemos iniciar una conversación para pasar por varios temas, así es que vamos de inmediato con esto. Lo más atingente, lo más contingente, sin ninguna duda, es lo que estábamos viendo en la nota. Pero antes de todos los títulos que usted tiene, porque yo dije solo Hermógenes Pérez de Arce, ¿cuál le acomoda más hoy día? ¿De periodista, de economista, de profesor universitario, de bloguero? Bueno, hoy día soy más que todo bloguero, pero mi profesión es abogado, la primera que tuve, digamos. Y está permanentemente escribiendo en su blog. Allí podemos recoger sus opiniones. Casi diariamente. ¿Escribió sobre este hecho en particular? ¿El homenaje a Augusto Pinochet? He escrito, sí, en días anteriores, pero hoy día no me he referido a esto. ¿Cuál es su opinión en particular sobre esto, Hermógenes? Bueno, yo creo que esto se dirige a que permanezca lo que yo he llamado un lavado de cerebros en Chile, con una versión distorsionada de la historia. Porque este documental, que no es propiamente un homenaje, es nada más que la exhibición de un documental, incluye documentos de muy poderosa posibilidad de convicción en la opinión pública. Por ejemplo, aparece un discurso de don Patricio Aylwin en octubre de 1973, diciendo que el gobierno de Salvador Allende, apoyado por poderosas milicias armadas, se proponía instalar en Chile una dictadura comunista. Declaraciones que reiteró en una reciente entrevista que también valieron algunas críticas por parte de la Concertación, específicamente del Partido Socialista. Las reiteró muy matizadas y muy suavizadas, porque él en una oportunidad había dicho que no había declarado lo anterior. Y entonces alguien subió a YouTube las dos versiones, la del 73 y cuando él declaraba que no lo había dicho 20 años después. ¿Qué más hay en este documental? ¿Usted lo vio completo, Hermógenes? No. Yo he visto partes y sé que esta declaración de don Patricio, que es muy importante, aparece ahí. Lo mismo que declaraciones de don Eduardo Frei Montalva diciendo que los militares salvaron a Chile y expresándole su apoyo a la acción de los uniformados. ¿Qué otros documentos audiovisuales sorprendentes podemos encontrar en este documental que se va a exhibir? Es que yo no lo he visto, no podría opinar. No en su totalidad, digamos, sí, pero conoce parte del contenido. Sí. Luego, ¿el homenaje le parece correcto, le parece oportuno? Bueno, el homenaje, a mi juicio, si fuera tal, sería muy merecido. Pero aquí lo que se quiere evitar no es el homenaje, es la exhibición del documental. Porque es una verdad histórica que es muy fuerte y que ha sido ocultada a los chilenos. Porque eso explica por qué intervinieron las Fuerzas Armadas. Hace referencia al hecho de que fueron llamadas por la mayoría democrática del país a intervenir. Y hace referencia, desde luego, a las poderosas milicias armadas que existían y que no había manera de enfrentarlas que no hubiera sido por las armas. ¿Y quién quiere impedir la exhibición de este documental? Los protagonistas de la organización de milicias armadas para tomarse el poder en 1973, que han pretendido que se olvide eso, y yo creo que lamentablemente para el país se ha olvidado. ¿Tenemos nombres de representantes de esas milicias? Bueno, tenemos en el Parlamento a un encargado militar del Partido Comunista, por ejemplo. Es un hecho posterior, porque él fue encargado militar en los años 80. ¿A quién se refiere, Hermógenes? A Guillermo Teller. Fue el encargado militar del brazo armado del Partido Comunista, que era el Frente Manuel Rodríguez. Personas que tuvieron protagonismo en la internación ilegal de armas para establecer un terrorismo muy poderoso en Chile, con posterioridad al gobierno militar, porque esa era la meta de ellos. Sin embargo, lo que estamos viendo públicamente es la oposición de organismos de derechos humanos, quienes dicen que realizar un homenaje a un dictador es un acto de extrema violencia que vulnera la historia reciente de nuestro país. Veíamos allí también en la nota a Mireya García, quien decía que los violadores a los derechos humanos no tienen los mismos derechos entre la ciudadanía como los tienen aquellos que no violan los derechos humanos. Bueno, es que la fórmula que se empleó en Chile para ocultar la realidad histórica fue presentar a los que iban a tomar el poder por las armas como víctimas y a los que se lo impidieron como victimarios. Ese ha sido el gran trastrueque que ha tenido lugar en Chile. Entonces, ellos ahora dicen, los que violaron los derechos humanos fueron los militares, cuando lo que hicieron los militares fue impedirles a ellos establecer un régimen que habría violado de todas maneras, como ha sucedido en Cuba y otros países en que ellos se han establecido, los derechos humanos. Pero Hermógenes, ¿cómo puede mantenerse por casi 40 años un argumento trastocado? Bueno, con un presupuesto suficiente, y lo ha habido, se puede engañar a todos todo el tiempo. Un estadista norteamericano, Abraham Lincoln, decía, no se puede engañar
se puede engañar a unos pocos por mucho tiempo, a muchos por poco tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Pero si hay un presupuesto suficientemente grande, y aquí lo ha habido, se puede mantener a un país completamente engañado sobre su historia. En Chile estamos viéndolo. No se puede exhibir un documental que diga lo contrario de la historia oficial. Esto está pasando hoy día. Y pretenden ellos que el gobierno, que supuestamente es de centro derecha, cosa que yo siempre he negado, impida este acto porque los tribunales no lo pueden impedir. A su juicio, Hermógenes, ¿no hubo violaciones a los derechos humanos en Chile? Pero por supuesto que las hubo, y en el gobierno de Salvador Allende principalmente. Basta leer el acuerdo de la Cámara de Diputados del año 73, donde enumera todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por Salvador Allende, por su régimen, incluso las torturas a opositores. Pero usted sabe que me refiero a las ocurridas bajo el gobierno de Augusto Pinochet. Porque parece que está prohibido referirse a las violaciones de los derechos humanos ocurridas bajo el gobierno de la Unidad Popular. No, en este programa nos podemos referir a todos. Ya usted hacía referencia a las violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Salvador Allende. Yo le pregunto por aquellas ocurridas bajo el gobierno de Pinochet. No fue debido a una disposición sistemática del gobierno. Evidentemente, cuando había 20.000 hombres en armas, no nos olvidemos que entre el 11 de septiembre del 73 y el 31 de diciembre murieron 82 uniformados en Chile. La gente olvida ese dato. Eso revela que había un ejército ilegal activo. Y en ese enfrentamiento podían suceder muchas cosas, y de hecho sucedieron muchas cosas al margen de la legalidad, y hubo instituciones que no funcionaron, eso es verdad. Hubo violaciones a los derechos humanos, pero no obedeciendo a una instrucción gubernamental que era la que existía en el sentido contrario, de respetar los derechos de las personas. Yo sigo su argumento, pero no es, por ejemplo, el argumento ni el fundamento que entrega la justicia precisamente hoy, que condena a 6 exagentes, usted debe estar al tanto, de la CNI por torturas en contra del diputado Sergio Aguiló, quien también hizo declaraciones. Le quiero leer un artículo en particular. Dice, de acuerdo al artículo número 1, fue definida como un organismo militar especializado de carácter técnico profesional, me estoy refiriendo a la CNI, que era propiamente operativo para acciones de infiltración, seguimiento, detención, torturas y represión armada. Eso sí es un organismo No, eso es falso. Le voy a decir una cosa. La DINA se disolvió justamente por las acusaciones que se le hacían a agentes de ese organismo de que no respetaban los derechos de las personas. Si no, ¿por qué iba a disolver la DINA el gobierno militar? Lo reemplazó por la CNI justamente para evitar atropellos y abusos que se decía que se cometían antes. Después la CNI fue acusada de lo mismo. Entonces la Junta de Gobierno emitió un bando en que le prohibió a la CNI detener personas sin ponerlas inmediatamente a disposición de los tribunales o de la autoridad legal. Así que no había un proceso que viniera de arriba y que autorizara cometer atropellos. Que sí se cometieron, evidente, se cometieron. ¿Eso a usted le consta o con el tiempo, Hermógenes, y con toda sinceridad se ha querido convencer de ese argumento? No, eso es histórico. Histórico, o sea, que se disolvió la DINA es histórico. Que se constituyó la CNI por eso, por las acusaciones que se le hacían a DINA, es histórico. Que la Junta le ordenó a la CNI no detener personas, es histórico. Se puede comprobar, si en Chile hubiera una historia efectivamente imparcial y objetiva, cualquiera podría saberlo. ¿Por qué la justicia llega a una conclusión tan distinta a la suya? Tenemos una justicia predominantemente de izquierda. Aquí hay personas uniformados en retiro que están presos sin haber siquiera sido interrogados por un juez. ¿Cómo quién? Miguel Krasnov. Miguel Krasnov ha sido condenado en múltiples procesos por el juez, evidentemente de izquierda, Alejandro Solís,